Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Pues como no podemos faltar, una cita más, estamos en nuestro apartado de salud, como siempre contando con Isabel Fernández, que es la psicóloga, abriendo nuestro espacio de psicoeducación. ¿Qué tal? Muy buenas, Isabel. Muy buenos días, Lázaro. No faltamos ni de vacaciones ni nada, siempre estamos aquí, al pie del cañón, ¿eh? No, siempre estamos aquí, sí. Bueno, hayamos disfrutado de vacaciones o no, la llegada del mes de septiembre supone para la gran mayoría de las familias la vuelta a la rutina y de la mano de ella el inicio o la vuelta de los niños y adolescentes al colegio o al propio instituto. Con esta vuelta también volvemos a encontrarnos algunos problemas psicológicos en niños y adolescentes que habían pasado desapercibidos durante el verano. Uno de ellos, el trastorno de ansiedad por separación. Trastorno de ansiedad por separación. Hoy, en el espacio de salud, abordamos este trastorno de ansiedad que afecta a niños y adolescentes. Pero claro, ¿qué es el trastorno de ansiedad por separación, Isabel? Bueno, el trastorno de ansiedad por separación está dentro de los muchos trastornos de ansiedad que en este espacio de salud siempre hemos mencionado que hay. Afecta, como has dicho, sobre todo a niños y adolescentes. Y bueno, consiste en que el niño o el adolescente experimenta una reacción de ansiedad muy fuerte e intensa cuando se tiene que separar de su lugar seguro, como es su casa, o de las personas con las que se encuentra vinculado, como los padres o los abuelos. Con ansiedad intensa debemos tener en cuenta que son tanto síntomas físicos como a nivel de preocupaciones y otro tipo de síntomas. Con síntomas físicos pues nos podemos encontrar pues que el niño manifieste dolor de estómago, náuseas, vómitos, dolor de espalda, de cabeza, etc. Y en los niños más pequeños es raro encontrar que tengan síntomas de ansiedad como las palpitaciones o el mareo, pero esto ya en adolescentes sí que lo encontramos. Además, antes de seguir, mencionar que no es necesario que se vaya a producir una separación real de las figuras de apego, es decir, de los padres, sino que ya con que el niño lo piense y lo anticipe, ya se da la reacción brusca de ansiedad. Y bueno, siguiendo con los síntomas, además de los físicos, nos encontramos otros. Por ejemplo, el hacer todo lo posible para no ir al colegio, el no querer ir a casa de un amigo, por ejemplo, para un cumpleaños, o también si, por ejemplo, van con los padres a algún sitio, por ejemplo, a un centro comercial, tienen una reacción muy intensa de ansiedad porque piensan constantemente que se van a perder y que nunca más van a ver a los padres. También incluso dentro de casa pueden tener problemas para estar solos, siquiera un momento en una habitación, por ejemplo, y se aferran al padre o a la madre sin ser capaces, por ejemplo, de jugar solos en un lugar de la casa. Tampoco, por supuesto, conseguiremos que estos niños se duerman solos en su cama. Y durante la noche pueden tener pesadillas relacionadas, por ejemplo, con catástrofes, como que sus padres fallezcan en un accidente o que se queme la casa. También tienen mucho miedo a que la familia fallezca, que se queden solos y además, junto con estas pesadillas, la ansiedad elevada durante la noche hace que muchas veces digan que hay alguien en su habitación, que alguien se los quiere llevar, etc. Por supuesto que también suelen ser frecuentes berrinches muy intensos de llanto en los que el niño se defiende de separarse a través de, por ejemplo, ataques de ira y agresividad, llegando incluso a pegar a quien los quiere separar de los padres, por ejemplo, en el colegio los profesores. Y también suelen ser niños que dicen que nadie les quiere, porque para ellos todo el tiempo que estén junto a los padres va a ser poco. Y cualquier separación, así sea para ir al colegio, les parece muy traumática, como si fuera un verdadero abandono. ¿Qué pasa con esta dificultad para separarse de los padres? Pues que llega un momento en que son niños que agotan emocionalmente a los padres porque están constantemente teniendo quejas físicas para no separarse, demandan atención constante, son exigentes de afecto. Y todo esto puede crear conflictos en la pareja y en la familia. Además, las familias de estos niños te dicen que son como muy conscientes y muy responsables y muy maduros para la edad que tienen. Y además son muy correctos y muy dispuestos a agradar para que no les abandonen. Isabel, con la entrada de muchos niños pequeños al colegio por primera vez, se verá este trastorno de ansiedad por separación con mucha frecuencia, ¿no? Pues en realidad los estudios dicen que el verdadero trastorno de ansiedad por separación grave, ¿vale?, solo se da en un 4% de los niños y adolescentes. Sí que es cierto que, como tú dices, cuando los niños de 3 años, por ejemplo, comienzan el cole o los más pequeños en la guardería, hay periodos en los que los padres manifiestan que los niños tienen ansiedad y esto puede ser normal. Pues te dicen, por ejemplo, que vomitan en el desayuno, que lloran, que no se quieren separar, etcétera, ¿no? Pero esto puede ser una reacción normal.
Pensad que es un niño con la mayoría de habilidades y capacidades aún sin desarrollar, que de repente lo sacas de casa y se tiene que enfrentar a estar solo con gente nueva. Pero hay que distinguir lo que es una reacción normal a un gran proceso de adaptación como este, que es para un niño tan pequeño separarse de los padres y entrar a un centro tan grande con más niños, de lo que ya sería un trastorno de ansiedad por separación. En el trastorno de ansiedad, en lo que es un problema, la ansiedad es muy intensa, de tal forma que interfiere y aparece en cualquier momento en que el niño piense que se va a separar. Y se llega a poner muy malo de ansiedad, con llanto, berrinche y con muchos síntomas físicos que he dicho. Además, para que se considere trastorno, los autores dicen que estos síntomas de ansiedad tan intensos tienen que durar más de 4 meses. Con lo que si algún padre o madre lo está escuchando y cree que su niño puede tener ansiedad, debe primero dejar que pase algún periodo de adaptación para saber si es problemático o no. Y ya considerar que la ansiedad sea pues demasiado intensa y en este caso ya sí pedir información y ayuda para ver qué está ocurriendo. Si vemos que causa demasiado malestar y que el niño está ansioso la mayor parte del día, sí que es bueno pedir al menos la información, porque el trastorno puede llevar a una distimia, a una depresión leve o incluso a otros trastornos de ansiedad como la agorafobia. Cuando los niños con trastorno de ansiedad por separación llegan a adolescentes o adultos, ¿se curan solos? No tiene por qué. Se me ha pasado a decir que este trastorno se ve sobre todo en familias en las que todos los miembros son muy unidos y que no suelen hacer nada sin que lo sepan todos los miembros, o que cuando a uno le pasa algo ya es como que están todos encima. Esto lo digo porque el trastorno de ansiedad por separación sigue en adolescentes y adultos, pero es como que coge otras formas de manifestarse. Los adolescentes, todos sabemos que te suelen decir que prefieren estar con amigos antes que con su familia. Por eso cuando tienen este trastorno es difícil que reconozcan que lo tienen, porque en los de su edad no va a ser bien visto que prefieran quedarse con los padres en casa, ¿no? Pero entonces vemos que hacen otras cosas como encerrarse en su casa mucho tiempo a jugar a videojuegos, que lo pasan mal en el instituto, que son muy retraídos, que son adolescentes que no suelen hacer ocio fuera de la casa, que no se quedan a dormir en ningún sitio, ¿no? Y ya en los adultos el trastorno se ve sobre todo porque la persona que lo tiene muestra mucha dificultad para adaptarse a cambios vitales, a cambios en su vida. Por ejemplo, les supone todo un trauma cambiarse de casa o de ciudad, o incluso llegar a casarse con todos los cambios que conlleva. Si se casan y tienen hijos, están constantemente preocupados por los hijos, y luego cuando estos hijos son mayores y ya se van de casa, suelen sufrir depresiones porque los dejan solos, básicamente. Y bueno, también decir que el trastorno suele aparecer cuando el niño es pequeño, y si no se trata, hay momentos de la vida en que pasa más desapercibido que en otros, y es muy raro que aparezca ya cuando somos adultos. ¿Cuál es el tratamiento psicológico para el trastorno de ansiedad por separación en niños? Bueno, llega a ser un trastorno de ansiedad por separación o un periodo de mayor ansiedad por la adaptación del niño a una situación nueva. Lo cierto es que siempre comenzamos por entrevistarnos con los padres antes de ver al niño, en psicología. En esta primera entrevista recogemos la información de en qué situaciones hay síntomas y también vemos cómo reacciona la familia ante el problema. En la psicología infanto-juvenil, una gran parte del tratamiento se hace colaborando con los padres y con otros adultos, como la familia y los profesores. Por eso tenemos que asegurarnos de que entienden qué está ocurriendo y que hacen lo que les pedimos, porque si vemos al niño 1 hora a la semana o cada 2 semanas y luego los adultos no colaboran, pues el trabajo no sirve. Por ejemplo, en este caso hay que dar pautas a los padres para que vayan introduciendo separaciones progresivas. Por ejemplo, primero de habitación y luego fuera de la casa. También hay que dar pautas para que reaccionen ante los berrinches y la ansiedad de la separación con tranquilidad, para que el niño no perciba que está viviendo un peligro. Muchas veces hay que trabajar miedos y culpas con los padres, que son los que de alguna forma impiden que el menor se separe. Por ejemplo, detrás del trastorno por separación suele estar con mucha frecuencia la sobreprotección parental, que consiste en que el padre tiene miedo de que al niño le pase algo, no lo deja que haga nada por su cuenta, y el niño entonces percibe que no es capaz de hacer nada sin su padre, con lo que desarrolla una ansiedad muy grande de separarse de él. Es muy importante que permitamos que los niños pues, sean lo más autónomos posible y que aprendan a hacer cosas por sí mismos sin entrometernos. Y luego, en cuanto a las pautas al profesorado, también hay que enseñarles a que no presten demasiada atención a los síntomas del niño, porque si el niño ve que le prestamos mucha atención, por ejemplo, cuando llora, cada vez que quiera atención, llorará, por lo que hay que reforzar los comportamientos más saludables y sanos del niño.
Bueno, aunque yo intente explicarlo por encima, el tratamiento del trastorno de ansiedad por separación requiere de pautas que deben ser comprendidas en profundidad por los padres. Con lo que yo recomendaría siempre, pues pedir una guía o una ayuda para llevar el tratamiento poco a poco y que no se cronifique. Bueno, pues hoy sobre la mesa hablar del trastorno de ansiedad por separación. Isabel, si tuviéramos dudas, supongo yo que surgirán, por mucho que estemos hablando del tema, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? Pues como siempre tenéis a disposición la página de Isabel Psicología en Facebook y también podéis encontrarme en Policlínica Ceejín, frente a la Plaza del Alpargatero. Muy bien, pues Isabel, gracias como siempre. El próximo martes seguiremos con otro tema y nada, ya sumergidos en el mes de septiembre, parece que el chip de las vacaciones la gente lo va cogiendo de otra manera, aunque tú aquí no has descansado ninguna semana, ¿eh? No. Muy buenos días. Hasta la próxima.